Hola, somos Mari Carmen Alcolea y Cristina Aguilera y hoy os vamos a presentar nuestra experiencia en docencia compartida. Hola, mi nombre es Mari Carmen Alcolea, profesora de lengua castellana del Institut Gorgs, y como bien ha dicho Cristina, vamos a hablar de nuestra experiencia de docencia compartida en este instituto. El Institut Gorgs se ubica en el área metropolitana de Barcelona, concretamente en la localidad de Cerdanyola del Vallès, y está en lo que se llama el barrio de Cerdanyola de Dalt, una zona residencial, una zona muy cercana a Montflorit, a Canaletas, al Parque Tecnológico. Y concretamente la población que vive en nuestros entornos es una población de clase obrera, una población de clase media, y nuestro alumnado, por lo tanto, tiene unas familias normalmente comprometidas con el aprendizaje de sus hijos. En Cerdanyola, la población de Cerdanyola en general, en toda la ciudad, no existen guetos, no tenemos ningún barrio en el que cueste, ¿no? Es decir, que los 5 institutos de la población poseemos un alumnado heterogéneo, un alumnado con el que se puede trabajar muy bien. Y nuestro instituto en concreto, pues tenemos un alumnado con las familias que se responsabiliza. Eso no quiere decir que en algunos momentos, como en todos los institutos, tengamos problemas de conducta o tengamos cualquier... Son adolescentes y sobre todo en primero y en segundo es cuando hierven esas hormonas y es cuando tenemos más problemáticas. Pero aún así es un alumnado con el que se trabaja muy bien y que podemos innovar y podemos hacer diferentes proyectos y diferentes actividades. Concretamente, nuestro instituto es un centro que posee 3 líneas en la ESO, 3 líneas que nosotros organizamos en 4 grupos clase porque pensamos que es una de las mejores maneras la de reducir la ratio, de atender la diversidad y de mejorar, una de ellas, y de mejorar las capacidades y los aprendizajes de nuestros alumnos. Y en bachillerato tenemos también 3 líneas, hacemos el bachillerato científico-tecnológico y el humanístico-social, y recogemos bastante población de los centros. Cerdanyola tiene centros concertados que no pueden hacer la posobligatoria, nosotros los recogemos en nuestro bachillerato. Pero concretamente nuestra experiencia, la experiencia de las que nos gustaría hablaros hoy, es la que hemos realizado en cuarto de la ESO, en el cuarto D. Este año los cuartos, lamentablemente, normalmente los solemos organizar de forma heterogénea, que pensamos que es la mejor manera de afianzar aprendizajes y de mezclarnos todos los unos con los otros, ¿no? Y más en la escuela pública. Entonces se mezclan, están de forma heterogénea. Este año no ha podido ser así por una cuestión de las optativas, es decir, tenemos que mantener los grupos burbuja y no podíamos seguir variando los alumnos, entonces hemos tenido que hacerlo en función de las optativas. Entonces el cuarto D, que es donde se ubican nuestros alumnos, nuestros 4 alumnos de ESO, del CA, que es el apoyo intensivo al aprendizaje, es donde hemos implementado esta experiencia. Normalmente el CA ya ha trabajado en algún momento con la docencia compartida y que existan 2 profesoras en el aula para impartir las clases y desarrollar las actividades, pero bien sea pues, por cambios de profesorado o tal vez por desgaste, ¿no?, que se dejaron de hacer. Y este curso con el departamento de orientación decidió que quería aplicar esta medida intensiva y que iba a hacer docencia compartida en algunas de las asignaturas instrumentales que son las que ellos recogían, estos alumnos. Anteriormente, ¿qué es lo que se hacía? Pues en las asignaturas de catalán, castellano, inglés y matemáticas, estos alumnos salían fuera del aula, fuera de su grupo madre, y se impartían esas asignaturas con la profesora, normalmente la psicopedagoga del CA, o la orientadora del CA. Este año hemos decidido que no sea así en todas las horas. Entonces, de las 3 horas que tenemos de castellano, los alumnos del CA, estos 4 alumnos, están en el grupo clase con el resto de compañeros, 2 de ellas. En una está la profesora de castellano, que en este caso soy yo, y la psicopedagoga, que además es su tutora individual del departamento de orientación, y las 2 estamos en el aula.
La otra hora estoy solo yo con estos alumnos y está todo el grupo clase, y hay una tercera hora de castellano en la cual salen del aula, es solo una hora que salen del aula para poder afianzar según qué cuestiones que no lo podemos hacer en el grupo grande. Entonces, bueno, esa es nuestra experiencia de este año, ¿no? De cómo nos hemos organizado para poder trabajar o para poder aplicar esta medida intensiva con el alumnado de cuarto D, concretamente. La experiencia de docencia compartida de Mari Carmen y Cristina, profesora de lengua castellana y especialista en pedagogía terapéutica. La idea nos surge en el momento en que se implementa la docencia compartida como una medida universal, dando respuesta al decreto de inclusión. En este decreto habla de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo. Y por otro lado, el Departamento de Educación ofrece la formación de docencia compartida. El hecho de trabajar dos docentes en el aula nos permite, por un lado, atender las necesidades de todo el alumnado y, por otro lado, mejorar nuestra práctica educativa como docentes. ¿Qué necesitamos para empezar? En principio, planificar propuestas que permitan un papel activo tanto del alumnado como de las docentes. Por otro lado, también confiar en nosotras mismas y en nuestras compañeras. Como profesionales hemos de tener esta capacidad de mejorar nuestra práctica. Y también el trabajo en equipo. Os presentamos ahora, a modo de ejemplo, algunas propuestas en las que hemos identificado barreras e implementado soluciones, atendiendo a todo el alumnado en el mismo espacio y delante de una misma actividad. Seguramente muchos de vosotros ya las habréis llevado a cabo. Aún así, os compartimos nuestras reflexiones. En este caso, la propuesta que se les determinó al alumnado era la presentación oral, un autorretrato. Se trataba de que pudieran presentarse de manera oral a la resta de compañeros. ¿Qué nos sucedió en este momento? Que algún alumno tiene muchas barreras a la hora de poder presentarse delante de todo el grupo clase. Entonces esto le generó ya de entrada un bloqueo y en el que no sabía por dónde empezar. También el tema, el autorretrato, o sea, el hablar de uno mismo, también hubo alumnos a los que les costó inicialmente empezar. Entonces, en este caso, lo importante será cuál es el objetivo. Si el objetivo es la presentación oral, tendremos que tomar una serie de medidas. Si el objetivo es que realicen su propia presentación, entonces sí que buscaremos otras soluciones, como fue el caso. En este caso, indicamos que había la posibilidad de hacer esa presentación exclusivamente escrita, sin la necesidad de presentársela directamente a todo el grupo. Por otro lado, nos encontramos que la presentación de la información, aun cuando existía una pauta de qué es lo que podíamos o podían los alumnos expresar en esa presentación, algún alumno encontraba también barreras, porque el enfrentarse delante de una hoja en blanco supone para algunos un gran estrés. El hecho de estar las dos docentes en el aula nos permitió de manera rápida poder ajustar la propuesta y presentar otros apoyos, como es el caso de la base de orientación que ahora os presentamos. En este caso,
permitimos, bueno, o dimos la posibilidad de disponer de esta base de orientación que ayudara a una finalización del autorretrato. En este caso, primero especificábamos rasgos de personalidad, cómo es tu familia, tu nombre, los años, dónde naciste, cuáles son las aficiones, las asignaturas. Sí, en el primer modelo le explicábamos qué es lo que pedíamos de él. En el segundo modelo podía indicar 2 o 3 características de lo que se le pedía, y en el último ya podía desarrollar el trabajo. Como vemos, algunos alumnos pueden enfrentarse directamente, pero para otros puede ser necesario esta base de orientación que los guíe durante todo el proceso. Es importante que delante de una tarea los alumnos se sientan capaces para desarrollarla. ¿Vale? Y también es importante la posibilidad de ofrecer a todo el alumnado estas bases de orientación o estos andamiajes que iremos comentando y que ellos decidan si los necesitan para ejecutar la tarea. En este otro caso que os planteamos, la propuesta era utilizar una carpeta compartida del Drive. Nos encontrábamos que eran en los inicios en los que el alumnado empezaba a utilizar su correo y podíamos empezar a utilizar esta EINA tecnológica, y se les presenta a nivel oral y a nivel visual cuál es el proceso para realizar las tareas en esta carpeta compartida, y aún así nos encontramos que algún alumnado puede tener la dificultad de recordar cuáles son esos pasos a seguir. En ese caso también buscamos la solución, que es usar apoyos, la base de orientación. Y aquí lo interesante es que el alumno fue quien se realizó, o sea, quien ejecutó esa base de orientación. No le vino dada, sino que él la desarrolló. Y además mostró la necesidad de presentar la información de otra manera que no fuera exclusivamente escrita, y utilizó imágenes para recordar esos pasos a seguir. Aquí lo veréis. ¿Vale? En este caso enumeramos, anteriormente sí que habíamos hecho otras bases de orientación, y él pues enumera cuáles son los pasos a seguir, y además se hace un dibujo para recordar cuál será los pasos a seguir para realizar la actividad. En otro momento nos encontramos también en el aula realizando una propuesta que es análisis de oraciones. En este caso es una actividad que llevó a término otra compañera, que es Sonia, a la cual agradecemos su trabajo, y inicialmente ella ya había diseñado la actividad para poder dar respuesta a todo el alumnado. Entonces, ya no establece un mismo nivel de dificultad, en el cual sí que encontraríamos una barrera, por lo tanto, ya busca la solución, que es variar las demandas a los distintos alumnos. Y por otro lado, el recordar las categorías gramaticales. En este caso, no era el objetivo recordar las categorías, sino realizar el análisis. Por lo tanto, se permite el uso de apoyos de andamiaje. Y en este caso, además, observamos cómo en el mismo aula y en el mismo momento, compañeros distintos realizan la misma actividad con distinto grado de profundización. En el caso de la izquierda, vemos que el alumno necesita el andamiaje con las categorías gramaticales, y él realiza exclusivamente esa parte del trabajo. En cambio, observamos a la derecha cómo en las mismas oraciones
otro compañero realiza una actividad con un grado de consecución más complejo. En cuanto a la resolución de problemas, ¿vale? En ocasiones también podemos encontrarnos que hay alumnos que delante de una hoja en blanco también no puedan, o en este momento, no, quizá más adelante sí, pero en este momento no puedan resolver delante de una hoja en blanco. En estos casos, soluciones, usar apoyos. Os mostraremos ahora un andamiaje, pero podrían ser otros. En cuanto a la resolución de operaciones, también sabemos otros apoyos como pueden ser la calculadora. En este caso, si nos fijamos, cuando se le muestra al alumno la hoja en blanco y ha de resolver las operaciones, nos fijamos que él no tiene dificultad en la resolución, tiene dificultad en la orientación en el espacio, en la hoja. Incluso en la parte inferior observamos cómo él ya inicia, se delimita el espacio para poder realizar mejor la actividad. En este caso, la idea fue proponerle la misma actividad, delimitándole el espacio donde ejecutaría cada una de las operaciones. El grado de satisfacción al observar el resultado fue importante porque vio que su esfuerzo pues estaba valorado en el momento en que también visualmente vemos mejor el desarrollo de estas operaciones. Hola Miriam, ¿nos puedes explicar cómo ha sido tu vivencia con dos profesoras en el aula? ¿Qué te ha parecido y qué crees que has podido aprender más? Pues muchas cosas, la verdad, es mi primera vez con dos profesores y creo que ayuda mucho al ambiente de la clase el poder estar a la vez haciendo temario y intentando hacer un ambiente más grupal entre todos los alumnos. Hay más atención por parte de los profesores y más capacidad para aplicarse para los alumnos y que podamos avanzar de manera más deprisa, pero pudiendo estar atentos y procesando más la información. Se aprende mucho mejor. Hola Leire, ¿nos puedes explicar tú cómo ha sido la experiencia del trabajo con dos profesoras en el aula? Bueno, pues creo que ha sido una experiencia buena porque si solo tuvieras una profesora, pues tendría que estar atenta a la explicación o a mantener el ambiente de clase y es muy difícil eso, pero en cambio con dos profesoras, mientras una está atenta a la explicación, la otra puede estar atenta a preguntas que tengan los alumnos o a mantener un buen ambiente en la clase. Y creo que también es beneficioso a dos profesoras, ya que cuando igual una está debajo o hay sustitución o lo que sea, la otra puede ayudar y orientar un poco a la profesora sustituta para poder seguir con la clase. ¿Cómo valoramos nuestra experiencia de docencia compartida? Pues Mari Carmen y yo valorábamos que, aunque nos queda mucho camino por recorrer, sí que tenemos evidencias de que todo el alumnado participa, aprende y progresa a su ritmo. Y además, como docentes, nos ha permitido mejorar las posibilidades de feedback con todo el alumnado, nos ha permitido detectar más rápidamente las dificultades y actuar en el momento, cuando estábamos juntas en el aula. Nos ha permitido sumar miradas, conocimientos y maneras de ofrecer apoyo. Las propuestas de mejora que nos planteamos serán definir con claridad los objetivos de aprendizaje. Lo que os comentaba al inicio, es importante saber cuál es el objetivo de esta propuesta y a partir de aquí ofrecer los apoyos necesarios, identificando
y eliminando las posibles barreras. Otra propuesta sería planificar las sesiones de coordinación durante todo el curso y aumentar el número de sesiones de docencia compartida con la misma profesional. Por último, os queremos comentar unas reflexiones. Mari Carmen dice: cuando trabajamos dos docentes en el aula, somos capaces de llegar mucho más lejos, incluso de superar nuestras propias barreras. En este sentido, a mí me hace comentar, soy una maestra convencida de la docencia compartida y con el propósito de continuar extendiendo todos los recursos dentro del aula. Os animamos a trabajar conjuntamente en el aula. Gracias. Una de las cosas que me gustaría resaltar o concluir, ¿no?, de toda esta experiencia que hemos vivido, tanto Cristina como yo en el aula con nuestros alumnos del cuarto D, es que cualquier medida que aplicamos en las aulas hacia la diversidad, ¿no?, para trabajar la diversidad como mejoría sobre algunos determinados alumnos, esas ayudas no van únicamente encaminadas a estos alumnos del CIE en este caso, sino que van dirigidas, que van orientadas a todo el alumnado del cuarto D. Ahí hemos aprendido todos, no hemos aprendido exclusivamente más estos alumnos del CIE, sino que ha sido un movimiento de aprendizaje, es un desarrollar capacidades de todos, porque yo he aprendido de Cristina, Cristina ha podido aprender de mí, yo he aprendido unos recursos que posiblemente si no los hubiese visto cómo los ponía en práctica, no lo hubiese pensado en la vida. El hecho de que podamos reflexionar la una con la otra de nuestra forma de enseñar, de nuestra forma de estar en el aula, es algo positivo. Y lo que me parece más importante es de cara a los alumnos, estos alumnos no solo reciben los 4 alumnos del CIE, sino que recibe todo el grupo clase. Hay alumnos que se nos hubiesen perdido si no hubiese sido por la otra mirada que incluimos también en las aulas.